Gonzalo Denis es un cantautor uruguayo y le preguntamos por qué Franny Glass y por qué de Franny Glass. Franny Glass es porque cuando yo empecé con mi proyecto solista, no quise ponerle mi propio nombre, entonces estaba leyendo un libro de Salinger, que es un escritor estadounidense, que se llama Franny y Zooey, y bueno, Franny Glass es uno de los personajes de ese libro. Y por eso, como quería que mi proyecto tuviera alguna referencia a su literatura, porque me parecía que de alguna manera había inspirado alguna de las canciones, y un poco por no querer ponerle mi propio nombre también, fue que le puse a mi proyecto solista Franny Glass, no como un seudónimo para mí, sino como si le pusiera el nombre a una banda, como es el nombre de mi proyecto solista, que a veces soy yo solo y a veces es una banda o somos un trío o un dúo. Actualmente sos solista, pero en el último disco aparece una banda y anteriormente tenías un proyecto con una banda. ¿Cómo y por qué se decide ser solista? Yo tengo dos proyectos musicales. Uno es, Franny Glass, que es mi proyecto solista, y por otro lado tengo una banda que se llama Mersey, que actualmente no estamos tocando, pero sí seguimos en actividad y la idea es grabar algo pronto. Yo empecé a los 15 años con esta banda que se llama Mersey, que es con mis amigos de toda la vida, y en un momento, por la cantidad de canciones que tenía y porque tenía un grupo de canciones que me parecían que no tenían por qué tener el acompañamiento de una batería, de un bajo, de varias guitarras, un teclado, fue que decidí en paralelo a armar este otro proyecto para poder incluir todas las canciones que tenía, digamos, en mi repertorio. El primer tema que escuché fue Te vas a acordar de mí y en lo personal por lo menos llegó a conmoverme hasta las lágrimas. ¿Cómo es que se crea un tema así? Bueno, una canción como Te vas a acordar de mí, tengo varias canciones que las hice así, que tienen que ver entre sí, que son, se me ocurre una frase que me parece atractiva para cerrar una estrofa, como Te vas a acordar de mí. Y a partir de ahí empiezo a generar 3 o 4 escenas, situaciones que por medio de la rima pueden cerrar con esa frase. Entonces es una manera un poco fría de explicarla, pero no recuerdo el momento preciso en el que la compuse, pero bueno, es así, se me ocurrió la idea de Te vas a acordar de mí y empecé a generar situaciones para cantar en cada verso que luego por medio de la rima llegaran a cerrar cada estrofa diciendo te vas a acordar de mí. Así fue como hice la canción. Estudiaste cine. ¿Cuánto de una escena cinematográfica hay en tus canciones y cuánto de la realidad que te atraviesa? Bueno, en un principio, cuando empecé con el proyecto, de repente todavía estaba más ligado al cine, o todavía tenía interés en hacer cortometrajes, escribir guiones, y las canciones resultaron una manera más práctica de llevar a cabo esas ideas, o ideas que tenía para una escena, o para un diálogo. Cuando empecé con el proyecto recuerdo que eso sucedía, ahora no tanto. Y de la vida real, las veces que he utilizado alguna anécdota real, algo que me pasó a mí, generalmente intento disfrazar después eso para que no sea tal cual me sucedió, para hacerlo un poco más divertido, más entretenido, y para no estar contando cosas que me pasan, porque no es el cometido de, por lo menos para mí, hacer canciones, o sea, contar que funcionen como un diario íntimo, sino que me interesa crear cosas, y mucho de lo que hago es inventado, digamos, mucho de lo que escribo. Actualmente tenés 5 discos, nos gustaría que hagas un repaso de esos discos y te preguntamos, ¿siempre el último disco es el mejor? Mis discos son así, en orden cronológico. Con la mente perdida en intereses secretos es del año 2007, es el primero. Luego en el año 2009 edité un disco que se llama Hay un cuerpo tirado en la calle. Esos dos discos son básicamente, para quien no los haya escuchado, y para darle una idea de cómo se ha venido desarrollando la discografía. Son dos discos de canciones folk, con letras que hablan sobre las relaciones, relaciones de pareja, o como del amor, del desamor, como escenas cotidianas, sobre todo. Habla de otras cosas, pero eso podría decir para resumir la temática de esos discos. El primero es muy despojado, solamente guitarra y voz. El segundo continúa un poco esa línea, pero está un poquito más producido, tiene un productor, cosa que el primero no tenía. Luego
en el 2011 edité El Podador Primaveral, que lo grabé en Argentina, en la casa de Joel López, que es un músico español, estuvo viviendo un tiempo en Buenos Aires. Y ahí cambié un poco la manera de encarar las canciones, quizá, o quise buscar otras maneras de tocar la guitarra, hablar sobre otros temas, y me quedó un disco que es bastante cercano a la tradición de la canción uruguaya, digamos, se podría decir así, y de mi infancia, también con mucha cosa ficcionada, pero no sé, al intentar alejarme de los temas que hablaba más, que mis discos anteriores trataban más, terminé haciendo un disco que habla mucho de la, no sé si habla exclusivamente de eso, pero como de la infancia, de la adolescencia, de la pérdida de cierta inocencia. Y luego en el 2013 edité un disco que se llama Rincón de Darwin, que es el nombre de una película uruguaya, y ese disco es la banda sonora, que es básicamente un disco de música instrumental. Y luego en el 2014 es mi último disco, que es Planes, que fue el primer disco que grabé con una banda, y la búsqueda musical de ese disco podría ser una continuación del Podador Primaveral, pero en otro formato, y bueno, básicamente esa es la discografía. Generalmente me pasa así, que el último disco es el que siento más cercano, por razones obvias, y con el que me siento más identificado, y el primero que le mostraría a alguien que me pregunta qué es la música que hago. Y creo que va siendo así, o sea, como que me van gustando los discos más recientes que los más viejos. De todas maneras, creo que me gusta más el primer disco que el segundo, pero en general creo que es así, siempre uno se siente más identificado con lo que ha hecho más recientemente. En una nota que te hicieron para Indie Hoy, vos decías que tenías una inquietud por tratar que los temas tengan una identidad más local. ¿Cómo crees que conseguiste eso y por qué creíste que era necesario conseguirlo? Bueno, creo que esa intención a la hora de abordar las composiciones nuevas surge a partir de que yo empiezo a viajar por medio de la música, digamos, a ir a otros países a tocar y a ser invitado por otros artistas a tocar en sus países, como fue, por ejemplo, que fui a España con Joel López, y de repente me encontraba en una situación de ronda con otros músicos de diferentes países, y de repente empecé a sentir la necesidad de que la música, las canciones que yo tenía en mi repertorio, hablaran más del lugar del cual venían, más allá de que yo nací en Montevideo y viví toda mi vida en Montevideo, y de lo que voy a hablar siempre es algo, siempre viene de donde vengo, justamente, valga la redundancia, pero como que me daba ganas de que las canciones musicalmente hablaran un poco más de la tradición de música que hay en el lugar en el cual nací. Yo esto no creo que sea una condición para ser músico uruguayo, hacer música típicamente uruguaya. Mi idea tampoco era hacer un ejercicio de estilo y ponerme a hacer folclore ni nada que se le parezca, pero también por otro lado me encontré con la idea de que, bueno, la tradición musical uruguaya es muy rica, hay cosas que escucho desde chico y que las tengo impregnadas, digamos, y al tener influencias más bien extranjeras, me parecía que si yo empezaba a buscar maneras de tocar la guitarra, tratando de emular ciertos ritmos más regionales, porque yo lo veía necesario, no me parece que tampoco uno tenga que forzar eso, yo sentía esa necesidad y creía que podía llegar a cosas más auténticas, digamos. Yo con las influencias musicales que tenía, del lugar del cual soy, creo que podía encontrar algo más diferente a lo que uno puede hacer cuando simplemente tiene una influencia muy marcada, un tipo de música que intenta hacer. Entonces, entre esa necesidad que yo sentía, como de que necesitaba hacer algo que tuviera más relación con la tradición de la canción uruguaya popular, digamos, y las cosas que yo tenía, en las influencias y las vivencias de repente que yo tenía por el hecho de ser uruguayo, pero de estar viajando en otros países y conociendo otros tipos de música de otra gente que estaba de mi edad haciendo canciones, como si empezaba a hurgar un poco en esa experiencia, podía encontrar algo más personal. Y bueno, eso fue lo que intenté hacer a partir de, digamos, el disco El Podador Primaveral, que no sé si logré algo, pero de todo eso que tenía ganas de hacer, pero bueno, quedé bastante conforme con el disco y creo que es una búsqueda que todavía sigo realizando. ¿Qué significa de Montevideo a Buenos Aires? Bueno, siendo una ciudad tan chica, Montevideo, y
y siendo a veces para los proyectos nuevos bastante difícil conseguir muchas presentaciones en los demás departamentos, para proyectos digamos que surgen en Montevideo y también para proyectos que salen del interior, o sea, no hay un circuito muy fluido cuando hablamos de bandas que no están establecidas o de músicos con mucha trayectoria. Entonces la gran urbe que hay cerca de Montevideo es Buenos Aires, y es como un camino natural que las bandas quieran ir a tocar a Buenos Aires, las bandas montevideanas. Yo tuve la suerte de muy enseguida de que empecé a tocar solo, tuve la posibilidad de empezar a ir a tocar a Buenos Aires, y después con el tiempo pude tocar ir a tocar a La Plata, y toqué en otras ciudades también gracias a haber formado parte del proyecto de Luciano Superviel, que él realizó una gira por Argentina y me invitó a acompañarlo, entonces gracias a él también tuve la oportunidad de tocar en muchos lugares donde nunca había tocado, pero mi vínculo más directo es en Buenos Aires, donde voy cada vez que puedo, y es muy cerca y es muy lindo de tocar allá, porque siempre creo que la música uruguaya siempre es bien recibida en Argentina, y mi proyecto siempre contó con una porción de público interesada en mis presentaciones, así que para mí significa algo, no sé qué significa, si es algo que quiero alimentar la relación que tengo con Buenos Aires y con Argentina, y también es difícil salir a tocar a otras ciudades de Argentina, como quizás es difícil, no sé si tan así, pero como es difícil tocar también en ciudades del interior del Uruguay. Pero estamos tan cerquita y tenemos tantas cosas en común que veo como algo natural tocar un proyecto uruguayo, toque seguido en Argentina y viceversa. ¿Cuáles son tus próximos proyectos? Mi proyecto más inmediato a futuro es grabar un próximo disco, que ya ya tengo las canciones, me falta terminar alguna letra y definir el orden, y ya estaría entrando en el proceso de grabación, y luego voy a ir a tocar a Paraguay, a Colombia, a Argentina, quizá vaya a México este año, porque estuve yendo hace unos años, fui a presentar mi último disco, y la idea es volver, y también me gustaría poder trabajar en el próximo disco de Mersey, que es mi otro proyecto, pero que hasta ahora estamos como en una pausa, pero retomar la actividad con Mersey también, para grabar un disco que lo tenemos a medias preparado, pero mi proyecto más inmediato es el próximo disco de Franny Glass, que espero que salga este año y que lo pueda presentar en Montevideo este año, y luego en donde sea.